En realidad sería clase 5, aunque ya tienen más clases, le dejamos una clase optativa de la semana pasada, le llamamos clase 5, 5 de la que tenemos con ustedes, pero hay más clases ahí que les han quedado grabadas. Y en esa revisión, básicamente lo que me interesa que retomar es esta noción de límites y análisis de comportamiento en diferentes registros, lo que sería tabular, algebraico y gráfico. Me interesa que se lleven esa idea de que cuando hacemos análisis de límites, verlos en los diferentes registros. ¿Qué sería diferentes registros? Analizar tabla, mirar lo que pasa en cuentas, mirar lo que pasa en las gráficas. Y lo vamos a hacer con problemas de administración y economía, donde intervienen esas nociones de límite y continuidad, un problema que ya estaba más o menos de la clase pasada, con algunos bemoles allí que ya lo estuvimos hablando con los profes, la distinción entre, por ejemplo, costo marginal y costo promedio, que cuando lo quiero analizar no es exactamente lo mismo, aunque tenga las mismas unidades de medida, que uno puede decir, bueno, es cantidad voy a tener un determinado valor monetario dividido una cierta cantidad, pero me dicen cosas diferentes. Entonces, por las dudas, traemos ahí a colación otro problema y les cuento cuál es el problema. Ponemos todos los enunciados, así ponemos todas las preguntas. Entonces, tenemos un registro tabular. También acá calcular el costo marginal. Esto habitualmente lo vuelvo a retomar porque se los pedimos en parciales, se los pedimos en exámenes, usando la definición formal y hay veces después cuando saben derivadas, sencillamente entienden que es usando la derivada, calcular costo y derivo, y lo cual eso no es la definición formal. Vamos a comparar entre costo marginal, costo total y costo promedio en una cierta cantidad. Luego traer algo en un registro algebraico como la función de ingresos, pero analizarlas, qué pasa, tendencias a corto y largo plazo, mirar una cuestión de límites y ver en tablas, ver en la gráfica, qué me dice la gráfica, qué me dice la tabla y si puedo hacer cuentas de manera algebraica. Luego tomar la ecuación de demanda, porque a veces uno dice, ¿cómo saco la ecuación de demanda? Sí, porque mira, me dieron la de ingresos. Entonces, es una cuestión que a veces aparece en los problemas y sabemos que son dudas frecuentes que se presentan. Hay veces, no pude sacar la ecuación de demanda, y me dice, pero si te dieron la de ingreso. O podría haber sido que me daban, por ejemplo, cantidad e ingresos, y uno dice, pero ¿cómo saco la demanda? Bueno, es que los ingresos no es nada más que precio por cantidad, o sea, demanda por cantidad, despejo demanda de allí. O sea, estas cuestiones conceptuales que quiero que nos quedemos sobre un problema en particular y luego después analizar y fundamentar y determinar si se logran tener cantidades donde los ingresos por ventas son iguales a los costos totales y es mirar nada más en gráficas y resolver alguna ecuación elemental. Entonces, nos vamos acá. Yo cargué los datos. Si ustedes quieren lo pueden ir haciendo, que lo hacemos juntos, pero si no es, después miran, les queda el video, tenemos las cantidades cargadas, tenemos los costos, 2.350, 3.000, 3.850, 5.800, y entonces es determinar la función de costo marginal como un proceso de cálculo usando la definición formal, y después, entonces, considerar una cantidad producida, vamos a pensar que es vamos a tomar una que no se encuentre acá, cualquiera de ellas, y analizamos qué me dice, qué información me arroja el costo marginal, el costo total, el costo promedio. Vamos entonces con la definición de costo marginal. En realidad, si miro la definición de costo marginal, me dice que es un límite ante la variación de los costos dividido la variación de la cantidad cuando la variación de la cantidad tienda a ser cero. Entonces, eso es lo que voy a tener que hacer. Voy a hacer calcular acá diferentes variaciones. Entonces voy a decir, bueno, mira, si tengo una variación, voy a colocar directamente las variaciones. Si la variación es directamente de 1, sería de 1 tonelada. Voy a colocar acá más grande, que se corra. ¿Y qué sería variaciones que tiendan a 0? Bueno, que sea 0,1, que en el contexto del problema entendería que es cada 100 kilos. O que sea 0,01, que en el contexto del problema, esa variación, como es toneladas, esto serían 10 kilos. Esto sería 0,01, que sería de 1 kilo. Uno dice, uy, ¿qué pasó? Me desapareció si yo escribí. A ver, vamos a colocar 0,123, 0, voy a colocar un 1 así. ¡Oh! Me desapareció.
Estas cosas que a veces pasan hasta en los exámenes, ¿por qué ocurre? Y es una cuestión de redondeo. No le he puesto cantidades de redondeo, me quedo todo a dos cifras, entonces ese es un detalle. ¿Esto lo tengo que explicar? No, no lo tengo que explicar en la escritura, en las fundamentaciones. Las fundamentaciones tienen que ser en términos más matemáticos, o sea, qué es la definición, qué es lo que va a ocurrir. Vamos entonces a aplicar acá qué hacemos con esto. Vamos a calcular la primera, las variaciones con respecto a 1. ¿Qué significaría hacer variaciones de los costos dividido la variación de la cantidad? Si la variación es de 1, acá debería sacar la cuenta. ¿Qué ocurre si me paso de 0 a 1 tonelada? Si lo hago acá para 10 es, ¿qué ocurre si paso de 10 a 11 toneladas? Acá es si paso de 20 a 21 toneladas, porque la variación es de 1 tonelada. Cuando lo haga acá, ¿qué va a significar? Es la variación de 0 a 0,1, o sea, de hacer 0 toneladas a hacer 100 kilos. Cuando me posicione acá, es ¿cuánto me cuesta hacerlo en 10 toneladas con 100 kilos, o sea, 10,1, le resto lo anterior? Esa es la cuestión teórica, pero necesito que eso se comprenda, que no haga mecánicamente las cuentas, porque después se quedan sin interpretar lo que estamos haciendo. Lo cargamos. Si lo cargamos, en realidad va a ser así. Variaciones de los costos. Variaciones de los costos es, perdón, me faltó algo elemental. No tengo la función de costos. Entonces, como no tengo la función de costos, uno dice, ¿qué variación tengo? Vamos a intentar hacer un ajuste primero de la función de costos. Fíjense también que esto no va a la explicación. No hace falta cuando yo marque, no voy a estar explicando, marco con el mouse, eso es explicar lo que hago con el recurso. Eso no debo explicar. Cuando les pedimos argumente, explique. Lo que tenés que explicar es decir, voy a hacer un ajuste de la función de costos. Lo que yo sí sé es que la función de costos tiene que ser una función crecientes, como se puede ver en el siguiente gráfico de dispersión, por ejemplo. Ahora esto que digo a continuación, uno no lo escribe. Cuando voy a marcar para hacer ese gráfico de dispersión, hay que prestar atención de no tomar rótulos. Si ustedes pusieron rótulos, porque eso es texto, solamente los números, botón derecho, crea, la lista de puntos. Eso no lo explico cuando estoy explicando el problema, porque eso es explicar como si estuvieran en la calculadora y decir con el dedo índice pulso los deditos suavemente. Eso no es el recurso. Así que hay que distinguir qué es lo conceptual y qué es del uso del software. Entonces hay veces me confundo y hago un detalle como si le explicara a alguien que no sabe usar GeoGebra cómo hago todo y uno dice, lo expliqué todo. No, no tenías que explicar eso, tenías que explicar los tintes económicos que estaban de fondo, las interpretaciones, si era un buen ajuste. Entonces acá lo que hacemos es, bueno, creamos la lista de puntos, es lo que uno no explica, me voy a ir acá. Entonces acá tengo la función, yo sé que el ajuste que le voy a hacer una función es una función, esto sí lo escribo. Yo sé que la función de costos totales tiene que ser una función creciente. Entonces, de los mejores ajustes que yo pueda tomar, me voy a quedar con la que tiene que sea creciente y tenga mejor ajuste. Veamos, vamos a colocar así un ajuste, eh, vamos a colocar ajustes polinómicos, por ejemplo. Yo podría decir, pruebo a ver con el de grado 2. Y uno dice, no tiene sentido probar el de grado 2. Tengo que tener un espíritu muy navideño para darme cuenta que esos puntos están ahí formando una parábola, pero si no están formando una parábola, estoy viendo que tienen así una hondonada, entonces no puede ser. Así que esto tengo que agilizar cosas. ¿Cuál es? Es la lista 1. Miren, voy a poner así grado 2. Fíjate, es parte de una parábola. Uno dice, no puede ser. Bueno, mira, le pongo grado 3. Así, a vista, como estoy viendo, uno dice, ese debe estar funcionando bien. No tiene sentido ver grado 4, mira, ni cambia. Grado 5, ya ni siquiera desapareció, no me hace nada porque no tengo suficiente cantidad de puntos. Pero vamos a probar con el de grado 3. Tengo la función con el de grado 3, veamos el coeficiente de determinación. Eso sí lo explico. El R cuadrado me determina bondad de ajuste o grado de ajuste que tiene el gráfico de dispersión con la función que hemos sacado. En este caso es la lista 1 contra la función f. Veo que es 1,
Constato, yo ya lo había puesto, que el redondeo no va a ser cosas que me da igual a 1, pero era porque lo tengo redondeado a 2 decimales. Entonces uno dice, este es una buena función para ajustar, dado que la función es creciente, ajusta el 100% de los datos. Entonces esa es la función de costos. Si quisiera hacer el gráfico, me faltarían acá. Recuerden que tendríamos que estar haciendo un recorte de esta función. No tiene sentido esta parte negativa, eso no lo explico, sino que cuando pongo el gráfico, porque eso es la parte técnica. Acá tendríamos que colocar función, y miren lo que aparece acá, esta función. Dice función, extremo inferior, extremo superior. ¿Cuál es la función? La f, tabulador, salto desde donde 0 hasta, ¿y cuánta cantidad voy a producir? Me dieron hasta 40. Bueno, voy a poner hasta 70, pero no quiere ser mucho más que eso. 70, y entonces ahora destildaría y tiene que verse positivo. Si quiero quitar toda esta cuestión de puntos, eso no lo explico en los escritos, porque eso es la parte técnica del uso del software. Pero como tengo que poner el dibujo, yo podría picar acá, mira, donde dice esa flechita que está acá, y acá en la segunda ordeno por tipo de objetos, se hace más rápido, pero eso es anecdótico. Cuando tico puntos, mira, todos los puntos quedan marcados. Botón derecho, les quito las etiquetas, por ejemplo. Y lo mismo que le quito la etiqueta a la función acá, quitar la etiqueta, lo puedo hacer sobre la función. Tendría que colocar los rótulos acá. Para eso me iría a colocar texto y entonces estaríamos colocando, mira, tengo cantidades y les aclaro que están dadas en toneladas. Eso no lo explico y pico acá y pongo acá. No, eso es para colocar ya el dibujo. Y acá tendríamos que colocar costos totales que están dados en dólares. O pongo pesos S o pongo dólares. Entonces, esta es la que me llevo a, y podríamos colocar cuál es la función, eso ya queda a criterio de ustedes, pero ya tengo la función. Bueno, me voy entonces, teniendo la función, me voy a hacer el cálculo de los costos marginales. Entonces, me paro aquí, sería variación de los costos igual, entonces. Coloco variación de los costos, que abro la llave. Eso no lo explico, no explico. Y pongo la llave, y pongo... No, acá será la variación de los costos, la definición. Entonces, la función de costos, en nuestro caso, es la f. Es f de lo que está... Yo no voy a ir picando, los voy a ir escribiendo acá. Lo que está en el casillero A2, sumándole la variación, que la variación es el 1. Puedo escribir más 1, si yo quiero, que está de acá. O si no, puedo decir lo que está en la celda C1. Pero como D es fijo eso, cuando yo lo arrastre, no quiero que se cambie, entonces debería colocar así un símbolo peso entre las casillas. ¿Eso lo explico cuando lo estoy armando el problema? No, porque esa es la parte técnica del uso del software. No le voy a estar colocando y coloco la casilla y le pongo el signo pesos. Eso es explicarle el recurso a alguien. Eso me daría los costos incrementados en esa cantidad y ahora tendríamos que sacarle menos los costos en la cantidad sin incrementar, o sea, lo que está en la casilla A2. Y tendríamos que dividirlo por la variación de la cantidad, que en nuestro caso la variación de la cantidad es 1. No tendría sentido dividir por 1, pero si lo pongo, bueno, lo puedo poner, en nosotros sí tiene sentido. Entonces, divido, o le pongo 1, o le pongo, mira, lo que está en la casilla 1, pero lo fijo, le pongo el símbolo pesos allí. Y ahí me da un valor y lo estiro acá y me da los diferentes valores. Vamos leyendo, interpretando qué es lo que están acá, porque casualmente en algún momento uno tiene que decir de cuántos son exactamente los costos marginales. Para la variación de 1, esto me dan con exactitud los costos marginales. Los otros van a ser una aproximación. Así que eso lo tengo que tener presente. Entonces, en algún momento, si a uno le pregunta, ¿y cuánto es el valor exacto de los costos marginales? Y era el que teníamos con la variación de 1. ¿Cómo lo leo? Me voy a parar acá, por ejemplo, en 30. ¿Qué es lo que leo con esto? Leo que 30 toneladas me cuestan 3.850 dólares. En el margen de la producción de 30 toneladas, hacer
una tonelada más hace que los costos totales se incrementen en $130,65. Y uno dice, ¿cómo lo sacas? ¿Cómo sabes eso con exactitud? Y deberíamos sacar cuánto me cuesta hacer 31 toneladas, cuánto me cuesta hacer 30 y hago la diferencia. Por eso la variación de 1 es la que me da el valor exacto. Los otros son las aproximaciones. Y uno dice, pero ¿para qué quiero hacer las aproximaciones? Es que la aproximación es la que permite calcular una definición y calcular de manera aproximada los comportamientos globales, que es lo que vamos a querer hacer. Ya tengo esto y ahora tendríamos que hacer la gráfica de la función. Entonces voy a marcar cantidades. Acá tendría que tener la tecla control pulsada, no el shift, sino para marcar esta otra cantidad. ¿Eso lo explico? No, no explico. Que tengo la tecla control porque es la parte técnica del uso del software. Lo que hacemos con esto es creamos nuestra lista de puntos y ahora me voy acá a mirar esta lista de puntos. Yo voy a quitar ahora lo de la función de costos, ya no lo tengo más. También le voy a quitar el rótulo acá de costos totales, las cantidades siguen siendo la misma. Le voy a quitar la función G porque lo que quiero sacar ahora es la función de costo marginal. Que si yo ya tengo ideas en este momento de la cuestión teórica, yo sé que si la función de costos es una función polinómica de grado 3, la de costo marginal es una función de grado 2. Yo voy a colocar acá la función para empezar a ver la parte teórica con la práctica, que es esa. Hacemos el ajuste entonces, ajuste polinómico, y ya a este ni siquiera le calculo el coeficiente de determinación. Yo ya sé que me va a dar bien. Lo puedo hacer, pero vamos a ir ganando tiempo. Grado 2, ¿qué es eso? Y lo voy a arrastrar. Entonces, esta, la H, es la función de costo marginal cuando la variación de la cantidad es igual a 1. Le voy a colocar el rótulo a esa. Así de paso uno recuerda, no explico en el texto cómo uno hace rótulo. Acá vamos a colocar, bueno, mira, quiero variaciones, lo busco. Acá tengo, así le puedo decir, mira, variaciones de la cantidad igual a 1, por ejemplo. Si le pongo fórmula látex, queda así con un, esto es gusto, o podría colocarlo, no, me gusta así, me gusta, eso es gusto de cada uno. ¿Lo explico cuando lo estoy fundamentando? No, no se explica estas cosas, es técnica. Acá entonces está variaciones de 1, tengo esto. Ahora el proceso es repetitivo. ¿Qué sería repetitivo? Ya lo hicimos variaciones de 1. Entonces ahora vamos a hacer variaciones cada 100 kilos. Pero acá sí me va a interesar una cuestión conceptual. Y lo voy a hacer lento como para explicar cuál es la cuestión conceptual. En realidad uno podría hacer así. Quiero calcular la variación de los costos. Entonces, voy a colocar acá variación de los costos era la F que me da el costo. B, lo que estaba en la casilla A2, más la variación, que es lo que está en la casilla D1, pero la voy a fijar, de pesos 1, y le voy a restar los costos de la cantidad que está acá en la casilla A2. No lo voy a dividir en este caso por la cantidad y quiero interpretar los números, que es lo que me da. Lo voy a estirar y voy a mirar acá. ¿Qué serían esto? No son los costos por hacer una tonelada más. Voy a mirar acá el 30. ¿Qué es el 12,56 si lo redondeo? Es que en el margen de las 30 toneladas, hacer 100 kilos más, los costos totales se incrementan en 12,56 aproximadamente, en este caso. O acá uno diría, bueno, no, pero como lo saqué justo con 100, sí, es justo, no lo voy a sacar como aproximado. O sea, este me quedó justo. Pero, ¿qué dice la función de costo marginal? Dice la variación de los costos dividida por la cantidad. La variación de la cantidad, 0,1. Miremos los números, fíjate cómo están. 19,92, 8,46, 6,01, 12,55, 28,10. A esta cantidad que está acá, a la variación de los costos, lo que voy a hacer es dividirlo, un paréntesis, a todo eso,
y lo vamos a dividir por la variación de la cantidad, o sea, lo que está en la celda D1 fijada, de pesos 1. 199. ¿Qué es ese número, el 199,20? Es la estimación de cuánto me sale una tonelada a partir de cuánto me salieron a ser 100 kilos más. Esos números sí nos interesa que los sepan interpretar y eso sí va explicado algunas cosas. Entonces, cuando yo extienda, acá no me va a quedar 8,46, me va a quedar 84. O sea, porque esto es cuánto me sale a hacer 100 kilos más, 0,1. Que al dividirlo por 0,1 en números, no me queda un número más chico por dividir por 0,1. Dividir por 0,1 implica multiplicar por 10. Claro, una tonelada son 10 veces los 100 kilos. Esas cosas sí nos interesa que ustedes las interpreten, las expliquen. Mira, ahora vamos a extender. Fíjense que ahora es 8,46, 6, va a quedar todo multiplicado por 10 cuando lo estábamos dividiendo por 0,1. Lo estiramos, tiramos para acá, mira, acá está. ¿Ves? Ahora, entonces, ¿qué es vamos a mirar el 281. ¿Qué es el 281? En el margen de las 40 toneladas, si yo incremento la producción en 1 tonelada más, los costos totales aproximadamente se incrementan en $281. ¿Y exactamente cuánto? Este era exactamente cuánto, porque la variación era de 1. Esto es la diferencia en cuánto me costó en 41 menos cuánto me cuesta en 40 dividido 1. Bueno, pero entonces eso me da exactamente cuánto me cuesta 1 tonelada más en el margen de las 40. Y entonces, ¿esto qué pasó? No, es que esto lo que me da es una estimación de cuánto me cuesta 1 tonelada sabiendo cuánto me cuesta hacer 100 kilos. Saco la cuenta cuánto me cuesta hacer 100 kilos y lo multiplico por 10. Esto muestra también que no es proporcional. Hacemos el ajuste ahora con esto. Así que tenemos tecla control, eso uno no lo explica, crea la lista de puntos y me voy acá y yo ya sé que esto va a ser una polinómica de grado 2, así que esto será un ajuste polinómico de la lista 3, en nuestro caso, tabulador para saltar si lo quiero hacer más rápido, grado 2, y acá tengo el ajuste. Podría sacar el rótulo que está acá y empiezo a mirar las tendencias. Puedo hacer esto que está acá, lo puedo copiar, puedo hacer con teclas y control C, lo copié, control V corta, lo vuelvo a pegar y ahora lo cambio, pero eso queda anecdótico. ¿Cómo hizo? Bueno, eso ustedes es para hacer más rápido algo, si no lo vuelven a colocar allá arriba. Hago un doble clic para editarlo y para mí es un 0,1, como para tenerlo que estaría ocurriendo. Veo que hasta acá tengo un 1, un 0,1. La idea de analizarlo por definición es mirar qué pasa con esta tendencia a medida que la variación de la cantidad tiende a ser 0, porque acá es 1, 0,1, es un número cada vez tendiendo a ser 0. Replicamos la cuenta ahora, la empezamos a hacer un poco ya casi más rápida. Vamos a achicar acá alguna de estas columnas, como para que los números no se nos vayan tan allá. Ahora vamos con esta variación. Si yo miro, la cuenta es la misma que veníamos. Uno podría estirar de acá y podríamos tomar y cambiar y copiar y pegar. Pero lo que quiero es marcar las cuentas para fijar lo que es la definición. Variación de los costos. Coloco el paréntesis. Entonces, van a ser f de lo que está en la casilla A2. Le sumo lo que está en la casilla E1, pero la fijo. Entonces sería la cantidad sumándole, en realidad, sería 10 kilos más, o 0,01 de tonelada. Le resto la cantidad anterior, o sea, sería lo que está en la casilla A2. Eso me daría en cuánto se incrementan los costos por hacer 10 kilos más. Y a toda esa cantidad, si yo la divido por la variación de la cantidad, que es lo que está en la casilla
E1 es multiplicarlo a todo eso por 100. Vieron que esto hay veces la idea nuestra, ¿cómo dividir? No me queda más chico, no, depende del número. Al dividir por un número decimal, en este caso me queda mucho más grande. Es equivalente a multiplicar en este caso por 100. Claro, estamos pensando, se incrementa en 100 kilos, en 10 kilos, multiplicado por 100 me dan los 1000 kilos. Miro acá y entonces me dio 199,92. Lo estiro y ahora interpretamos qué son estos resultados. Vamos a mirar ese. Esto es, en el margen de las 30 toneladas, hacer una tonelada más, los costos se incrementan aproximadamente, ahí es importante decir la palabra, aproximadamente en 125,06 dólares. Acá no tiene sentido, es decir, 125.0550115, uno dice, no puede ser que esté con esto, si son dólares, con 2 decimales el dinero. 125,06. Y ahora la pregunta es, ¿y qué es el 125,06? Es la estimación de cuánto me cuesta hacer una tonelada más en el margen de las 30 toneladas, sabiendo cuánto me cuesta hacer 10 kilos más. Porque si no, el valor exacto, cuánto me cuesta hacer una tonelada más, es este. Es 130,65. Esta es una estimación a partir de los 10 kilos. Hacemos lo mismo, graficamos, hacemos el diagrama de dispersión, creamos la lista de puntos, me voy acá y digo, ya sé que esto va a ser la lista, me quedó con tipo de objetos, perdón, es la lista 4, así que vamos a colocar acá ajuste polinómico de la lista 4, tabulador, grado del polinomio 2, lo arrastro, yo por una cuestión más rápida, nada más con ustedes. Acá recuerden que esto serían variaciones de la cantidad. Bueno, no lo vamos a hacer más rápido, lo vamos a hacer de la otra forma. Acá le ponemos texto para que vean si uno dice cómo era. Acá, mira, era la variación de la cantidad igual 0,01. Es el que voy a colocar acá. Yo le voy a poner fórmula látex porque me gusta, así que queda cursivo. Ahí tengo. Y voy a colocar la última, porque la última, así ya la tengo, que es una variación que vamos a hacer ahora de la cantidad cuando sea de 1 kilo, 0,001. Eso es la milésima parte de la tonelada, de 1 kilo. Bueno, esa no me quedó con fórmula látex. Vamos acá entonces a el último ajuste. ¿Cuál es el último ajuste? Acá, cuando las variaciones. Acá tenemos nomás, no lo vamos a hacer este. Vamos a hacer este el último, si no ya es muy reiterativo todo. Acá entonces la cuenta es variación de los costos. Abro un paréntesis. F de lo que está en la casilla A2 más la variación, que es la casilla F1 fijada. Entonces F pesos 1. Eso sería la cantidad más 1 kilo, en realidad. Como está dado en toneladas o la milésima parte de la tonelada. Menos la cantidad sin incrementar, o sea, lo que está en la casilla A2. Si largara un enter, ahí me saldría cuánto me sale hacer 1 kilo más en el margen de la cantidad que estoy haciendo el cálculo. Pero yo quiero saber la tonelada, entonces lo divido por la variación de la cantidad. O sea, por 1 kilo expresado en toneladas es lo que está en la casilla F, lo fijo, F pesos 1. Lo estoy dividiendo por 1 milésimo, o sea, es multiplicar por 1000. Si lo estiramos, otra vez voy a ser pesado en decir las mismas interpretaciones. ¿Qué es ese 60? En el margen de las 20 toneladas es ¿cuánto me sale hacer una tonelada más? Me sale aproximadamente 60 dólares. ¿Cómo salió ese número? Estimando cuánto me salía hacer 1 kilo más y lo multipliqué por 1000. Porque en realidad hacer una tonelada más sale 61,15. Esta es una estimación a partir de 1 kilo o la milésima parte de la tonelada. Último gráfico y ya con eso hacemos el análisis de la función de costo marginal. Entonces creamos la lista de puntos, me vengo acá y es la lista 5, le pedimos acá un ajuste polinómico.
T, la lista 5, grado 2, me tiró ahí la función, la vamos a colocar, acá la función, y acá miramos qué es lo que ocurre. ¿Cómo se analiza? Yo voy a quitar todos estos dibujos como para que no nos ensucien el análisis ahora. Y voy a quitar todos los puntos para que me quede en este análisis. ¿Qué debo mirar? Debo mirar qué pasan con estas variaciones de estas cantidades. Y pensar, acá voy a colocar, ¿qué pasa si, la voy a colocar acá debajo, texto, ticamos, ¿qué pasa si tengo una variación de la cantidad cuando me hace falta un símbolo? Esto no lo explico, esto es la cuestión técnica. Cuando la cantidad tiende a ser 0, acá está. Entonces tengo la función de costo marginal. ¿Cómo va a ser la función de costo marginal? Estoy viendo, tengo que hacer esta lectura, así hago esta lectura. Variaciones de 1 y se van achicando, que tiende a ser 0. Veo que este número es 0,45, 0,45, 0,45, 0,45, ese queda 0,45. Este es menos 15,55, menos 15,95, menos 15,995, menos 15,999. O sea, ese número tiende a menos 16. Esa es la lectura que uno hace. Acá es 192, 199,20, 199,92, 199,992. Este número tiende a hacer un 200. Lo escribo entonces. Ahora tengo para escribir cómo va a ser mi función de costo marginal. La función, acá le voy a poner, mira, costo marginal, que depende de la cantidad que está acá, va a ser igual a 0,45 de las cantidades, le voy a poner Q, elevado al cuadrado, menos 16Q más 200. Lo miro a ver si está bien. Ahí está, mira, me quedó, sí, como lo tengo, es esa variación. Es esto lo que les decíamos. ¿Por qué uno tiene que hacer acá? Esta es la definición, pero uno puede mirar que de la defunción de costos, porque es polinómica, no puedo generalizar este comportamiento, surge la de costo marginal de esta manera. Esta es de grado 3, entonces la de costo marginal es de un grado menor. En las polinómicas pasa eso. No lo puedo generalizar que siempre va a ocurrir. Ya después lo vemos en la siguiente unidad. ¿Y cómo salen estos coeficientes? Fácil. El coeficiente que tiene la función acá, el 0,15, lo multipliqué por 3, da el 0,45. Con un grado menos, era Q al cubo. Acá está dice X, pero en realidad el costo es Q. Q al Q, Q al cuadrado. ¿Cómo sale el menos 16? El menos 8 por 2, menos 16Q. El 200, 200, y esta es una constante, porque lo que está viendo son tasas de crecimiento. Ya tengo entonces, saqué por definición la función. Voy a ver qué era lo que me estaba pidiendo el problema. Entonces el problema era determinar la función de costo marginal como proceso de cálculo usando la definición. Eso es lo que hicimos. Considera además una cantidad producida e interpreta la información que brinda la función de costo marginal, costo total, costo promedio. Bien, nos vamos ahora, y ahora sí uno tendría que escribir. Voy a elegir una función que no sé, un valor que no sea ninguno de estos. Supongamos que elijo acá 32. ¿Cómo saco los costos totales? Bueno, la función de costo total es la función f, así que tendríamos que decir igual f de 32, acá. Sería 4.123,20. Ya lo vamos a interpretar todo esto. Acá, esto vamos a, entonces, costo total, para no perderme. Acá vamos a colocar costo marginal. Y acá lo que vamos a colocar, costo promedio. Vamos a sacar para mirar todos los diferentes números que cuentas. El costo marginal, o cargo la función, es esta la de costo marginal, o la cargo, o lo que hago es, en entrada, le coloco la función f, que es la de costos, le pongo el tilde así, el derechito, no el acento, así, un tilde derechito y le coloco un enter. Matemáticamente es
nosotros le llamamos que es la derivada de la función. Eso, que lo vamos a usar en la siguiente unidad para nosotros, me tira automáticamente cuál es la función de costo marginal. Si no, la cargo acá y coloco 0.45x al cuadrado, la cargo, nada más. Así que acá voy a sacar la cuenta igual F, el prima con la comillita, porque es el costo marginal. Y si no, uno dice, ¿cómo? Si no la cargas el 0,45, la cargas en la barra de entrada. De lo que está en la casilla a 8. O escribo directamente, escribo 32. Yo lo pongo así porque después de un rato, si cambio los números, me cambia todo. Tengo el costo marginal. Y me falta el costo promedio. ¿Y cómo se calcula el costo promedio? El costo promedio es el costo total, que es lo que está en la casilla B8, dividido la cantidad, o sea, dividido 32, lo que está en la casilla A8. Entonces ahora miro todos estos números y empiezo a leer. Estoy produciendo 32 toneladas. Me cuesta producirlas 4.123,20 dólares. ¿Qué es el 148,80? Es la estimación de cuánto me costaría hacer una tonelada más en el margen de las 32 toneladas. Así que tendría que decir, en el margen de una producción de 32 toneladas, hacer una tonelada más, los costos totales se incrementan, y acá viene la palabra mágica, aproximadamente en 148,80. Y uno dice, ¿y exactamente cuánto? Y tendría que sacar acá la cuenta, ¿cuánto me cuesta hacer lo que estaba en la casilla A8? Le sumo una tonelada más y hago la diferencia. ¿Qué diferencia? Entre esto menos lo anterior. De manera exacta, los costos se incrementarían en 155,35. Por eso era importante acá decir, se incrementan aproximadamente en 148,80, porque el valor justo es 155,35. ¿Y qué es el 128,85? ¿Cuánto me cuesta en promedio cada tonelada si vengo produciendo 32 toneladas? ¿Qué unidades de medidas tiene el costo marginal? Dólares sobre tonelada, que uno lo lee dólares por tonelada. ¿Qué unidad de medida tiene el costo promedio? Dólares dividido tonelada, que se lee dólares por tonelada. La unidad de medida es la misma, pero la interpretación conceptual es diferente. Uno es cuánto me cuesta hacer en promedio las 32, cada una de las 32 toneladas, mientras que esta es la estimación de en cuánto se incrementan los costos en el margen de las 32 toneladas por pasar a ser 33, por una más. Como yo esto lo cargué con las casillas, me permite, si a mí me dicen, haga las cuentas para 32 y para 50, me permite rápidamente decir, mira, 50, los números cambiaron automáticamente. Entonces uno dice, mira, si estoy en el margen de 50, los costos totales son 9.750, hacer una tonelada más aproximadamente son 525 dólares que se incrementan en el margen de las 50 toneladas, puesto que de manera exacta sería 539,65. Y si hago 50 toneladas, en promedio cada una, me sale 195 dólares. Tefi, ¿algo que nos estemos olvidando de estas cuestiones conceptuales que quieras acotar? No, lo único que, bueno, que al ser una función de costo total, que es siempre creciente, otra cosa que podemos observar es que la función de costo marginal tiene que ser siempre positiva. Eso es buena apreciación. Eso es cierto también porque, ¿por qué sería lo que está diciendo Estefanía que es así? Porque lo que hacía los costos marginales es saber en cuánto se incrementan los costos por hacer una tonelada más, o una unidad más, o la unidad que yo tengo. Entonces, si la función de costos, como es creciente, hacer siempre algo más, se incrementan los costos, no me disminuyen los costos. Así que la función que me marca los costos marginales tiene que ser una función positiva. Entonces, lo que estoy viendo, pero hago una lectura distinta también acá. Si bien es positiva, lo que estoy viendo acá, que más o menos uno podría decir, ¿puedo ver dónde es exactamente acá este puntito? Sí, porque le puedo pedir así
extremos acá y me tira un punto que lo busco, cuál es el punto B1, 17,77, casi 18. No me dice que vienen disminuyendo los costos. Me dice que cuando yo hago producciones hasta más o menos las 18 toneladas, lo que me sale a hacer una tonelada más, si lo comparo con los anteriores, es un poquito menos. Pero no es que me vienen disminuyendo los costos vienen aumentando. Lo que me viene disminuyendo es hacer una unidad más. A ver, lo veamos. Sería así, mira. Mira acá, porque voy a poner acá 15. Mira, es 61,25. O sea, estoy en el orden 15, hago uno más, 61,25. Hago 16, 59,20. Me sale un poquito menos, pero los costos aumentaron. Fíjate, 2.766 aumentaron. Me voy a 17, memoricen esto, los costos 2.766. Van a subir, pero el valorcito que van a subir acá, el costo marginal, es un poquito menor que el anterior. Así que acá pongo 17, mira, 2.824 subieron los costos, 58 me salió acá. Me paso de este valor, me voy acá en el orden del 25. Cuando veo la función es positiva pero creciente. Me va a decir que por cada unidad extra en los márgenes que vengo aumentando, van a ser cada vez más grandes los costos que voy a estar incrementando. Mira 25. Se incrementa en el margen de los 25 aproximadamente en 81,25. Me voy a 26. 88,20, es un poco más. Me voy a 27, 96,05. Esto está incrementando cada vez un poco más. No, la acotación es porque, sí, hubo un estudiante que hizo una pregunta de que si tenía sentido, era una función de utilidad, y estaba viendo la función de utilidad marginal, si tenía sentido ver el cuadrante negativo. Entonces, ahí le aclaré de que la función de utilidad marginal no me está indicando una pérdida como él creía, No. o que no tenía sentido, sino que las utilidades disminuían en esos valores, que en algunas funciones sí tiene sentido verla. No podría pasar en una función costo que es siempre creciente, pero en una función ingreso o en una función utilidad vamos a tener una utilidad marginal o un ingreso marginal por debajo del eje de las X, y sí se puede leer e interpretar. Tal cual. Excelente acotación. Gracias, Tefi, porque ahí somos equipo y vamos complementándonos. Vamos ahora con la siguiente parte. Ya hicimos acá, mira, costo marginal, costo total. Mira todo el tiempo que nos llevó todo esto. Fíjense que hay que explicar todo eso, tengan presente acá. Así que después no hagan una pregunta, otras preguntas que a veces nos aparecen en los foros. ¿Se permite usar GeoGebra? Y uno dice, hijo de Dios, si no usara GeoGebra, ¿cómo haces esto? Cuando hacen esa pregunta es señal de que alguien no hizo ningún ejercicio. Porque uno dice, ¿cómo lo hizo si no lo hace con GeoGebra? Hasta nosotros como profes nos quitaría las ganas de hacer esto de manera manual. Así que esto es para hacer en software casualmente. Son ejercicios que no salen a lápiz y papel. Por eso les pedimos que en un examen, en un parcial, no escriban en lápiz y papel y luego lo pasan, sino que aprendan a escribir en el procesador de texto directamente. No les vamos a aceptar que estén así escaneando, sacando la foto, subiendo la imagen, diciendo, no, no te lo leemos. O sea, porque tenés que aprender a escribir y usar nuevos recursos. Tenés la gráfica ya en GeoGebra, la copias, escribís en Word. ¿Qué te vas a poner a escribir a mano y después sacarle la foto a lo que escribiste a mano y subir? Uno dice, no, imagínate en una empresa hagas un informe contable y lo haces todo a mano y escaneado. Uno dice, no te lo permiten. Así que esas son competencias digitales que hay que desarrollarlas hasta dentro de matemáticas. Bueno, otra consulta con respecto a eso que hubo fue cómo podían hacerse algunas cosas en Excel, que nosotros las trabajábamos con GeoGebra, pero las querían hacer en Excel. Hay cosas que en Excel se pueden hacer, pero hay otras que no. Entonces es importante que a partir de ahora empiecen a usar GeoGebra, porque cuando veamos derivadas, por ejemplo, o cuando veamos integrales en Matemáticas 3, el Excel ya quedó muy limitado. Me quedo sin ojos para ver todo. Sí pueden hacer la parte de tablas, pero no van a poder hacer la parte de funciones. No, así que, bueno. Eso es tal cual, eso es cierto. Por eso, y además, uno tiene que tener flexibilidad al uso de software, diferentes software, así que eso tienen. Los software, hay veces contables que se utilizan cada una de las empresas, cambian también, depende de cada una empresa, así que uno tiene que tener esa flexibilidad en el pensamiento.
Nos vamos un poco más rápido acá para que no se les hagan 2 horas de tutoría. Vamos a la función de ingresos por ventas. Me dicen que es esto, analizar y fundamentar y determinar las tendencias a corto y largo plazo que tiene la misma. Vamos a cargar la función. Así que si cargo la función, tengo que ver acá, me voy a la barra de entradas, entonces acá es 500x, no le voy a poner Q, 500x por, y ese E no es E, sino que es XP, abro un paréntesis, menos 0.02 de X, que está allí. Y me dice, bueno, vamos a analizar a corto y largo plazo. Primero función de ingresos. Así que el corto plazo, ¿qué sería? Y es cero, si no hago nada. Y a largo plazo es, ¿qué paso si aumento las cantidades? Mira lo que estaría pasando acá. Así que lo puedo hacer por gráfica. Puedo ver las tendencias. Y a corto plazo, los ingresos y tienden a cero, porque son ingresos por ventas. Además, esto es una cuestión importante, son ingresos por ventas. No podría ser que si yo no vendo nada, me ingrese dinero, o sea, me ingresó cero. Distinto en los costos, que si yo no produzco nada, no son costos ceros. Tengo costos fijos en producción cero. Así que la de costos sí me tiene que dar, y no me podría dar un número negativo, por ejemplo, porque tiene que dar un número positivo. Así que la tendencia es a cero si la veo en la gráfica. Claro, Tendencia a una largo. cosita. Dale. Lo que sí podría pasar en las utilidades. Las En las utilidades en utilidades sí. cero, sí vamos Exacto. a tener un valor negativo porque tenemos los costos que me hacen que Claro, la ganancia sea negativa, una que lo pérdida. leemos como pérdida. Entonces ahí sí tiene que Claro. ser un valor negativo. Tendencia a largo plazo. ¿Qué sería tendencia a largo plazo? Y que las cantidades son cada vez más grandes. Y estoy viendo que en este caso, para la función, los ingresos son prácticamente cero. ¿Por qué sería así? Uno dice, no, pero no es cierto, si cada vez que yo vaya a vender, no, pero acá lo estamos relacionando con la cantidad de demandada, porque uno podría decir, acá es, pensá qué es lo que ocurre con la ley de oferta y demanda. Yo voy a demandar una mayor cantidad de un producto si los precios son cada vez más bajos. Y voy a demandar una cantidad enorme de cantidades si a mí el precio es prácticamente cero. Claro, pero si el precio es prácticamente cero para una cantidad muy grande, entonces lo que me ingresa es prácticamente cero. Esa es la lógica del razonamiento. ¿Cómo lo puedo ver con tablas? Así, mira. En tablas lo que hacemos es, yo ahora la voy a borrar. Acá tengo cantidades, entonces puedo ver así, para 10, qué pasó para 100, qué pasó para 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, y puedo ver, acá lo vamos a borrar, acá estamos viendo entonces, son los ingresos por ventas, y quiero ver qué son a largo plazo. La función de ingreso es la S. Igual, S de, pico acá, tiro un enter y veo 0, que era a corto plazo, lo miro y lo estiré. Acá me faltó, vamos a colocar el 10 millones. Mira, ¿por qué me dice 0? ¿Es 0? En realidad no es 0. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me puso? Pero pensemos cómo estábamos colocando estos números. Opciones, redondeo, mira, le podría colocar acá con más decimales, y acá lo que tendríamos que hacer es aumentar acá. Y acá es un número que es prácticamente 0. A 15 decimales redondeados, no es que da 0, es prácticamente 0. Entonces, la tendencia es nula. También podría irme acá y ver acá cálculo simbólico y ver, quiero calcular un límite. La función es la S, así que coloco límite, me dice cuál es la expresión y cuál es el valor. La expresión es la función S, que es la función S, puedo poner S o S de X, supongo que vamos a poner S de X para que la vean bien como función. ¿En qué valor? Cuando esto se hace infinitamente grande. Lo busco acá, ¿y dónde está el infinito? Ahí está el infinito. Entonces, cuando dice valores que tienden a infinito, lo tengo 0, me dice que es la tendencia. Después les vamos a dar herramientas donde hay algunos casos es cálculos algebraicos. Acá yo lo voy a hacer con software. Pero después hay algunos ejercicios que los puedo hacer con cálculos algebraicos y se los enseñamos a hacer. Acá lo que me quiero quedar es con tendencias. A corto plazo tendríamos que hacer esto. Sería un límite de cuál expresión. De la función S, que es la función de ingresos, cuando tiende a ser 0, el valor. 0. También es, lo veíamos en la gráfica,
Lo vemos también acá en el registro tabular, así que ya tendríamos, ahí quedaría por explicar todo lo que está aquí. Ahora dice determinar, fundamentar e interpretar el comportamiento que tiene la demanda para una cantidad de 32 toneladas y a largo plazo. Veamos la demanda entonces. ¿Cómo sale la demanda? La función de demanda, tengo que pensar que la función de ingresos no es nada más que el precio multiplicado por la cantidad. Y el precio depende de la cantidad, o sea que es la demanda. La de demanda no es nada más que ingreso dividido cantidad, o sea que es la función S, voy a colocar así, S dividido la cantidad. Esa es la función de demanda. Voy a quitar, acá habría que hacer todas las restricciones. No tiene sentido, por ejemplo, vamos a colocar acá, no tiene sentido en la demanda esta parte. Como lo hacíamos función, pongo la función, la limito que sea desde valores que sean positivos, porque acá si no serían cantidades negativas, absurdo, las cantidades negativas no, eso sería para el dibujo. ¿Qué pasó con la demanda? Estoy viendo que a largo plazo también, ¿cómo lo leo? Demandaría, fíjate, no puedo decir a más largo, las cantidades a largo plazo el precio es cero. Unilo con el concepto. ¿Qué significaría? Si se demandarían cantidades cada vez más grandes si el precio tiende a ser cero. Acá lo podríamos cambiar y en lugar de ingresos, acá colocaríamos demanda. Bueno, me quedo ahí. Me tocó la función de demanda. Bueno, vamos a dejar acá. La función es la T, bueno, es demanda arriba. Yo tendría que cambiar ahí el texto, quitar el formato. La función es la T, de cantidades, que están acá, enter. Uno dice, ¿por qué me da un signito de pregunta? Veamos por qué me da un signito de preguntas. Vamos a colocar acá. Yo tengo el mouse que me hace renegar. Es porque no podés calcular la demanda en cero porque estás No, dividiendo por cero. sí, ahí. No, pero no me, el mouse reniego yo para ticar acá, lo tengo mega sensible, no ve que no es que no lo pueda calcular, está bien lo que está diciendo, es la interpretación. Lo que está diciendo Estefanía está bien. No me calcula la demanda acá porque está en cero y como la cantidad demandada es dividido cero, no me calcula con esto. Pero en los otros valores sí, porque es el valor de T, lo voy a hacer así porque tengo el mouse mega sensible y no me responde. Quiero colocar acá. Pero ahí está. Ahí está. Bueno, ¿qué me está diciendo en este caso? ¿Cómo leo esto? No tiene sentido. Para una cantidad de 10, se demandan 400. No, ¿qué era lo que estábamos haciendo acá en este caso? Tengo que leer que se van a demandar 10 toneladas si el precio por tonelada es de $409. Se demandarían 100 toneladas si el precio por tonelada está en el orden de los 67,67, si lo redondeo, dólares por tonelada, en este caso. Eso sería la interpretación. Y lo que está diciendo Tefi, que tenía razón, decía, ¿por qué acá me tiró el signo de preguntas? ¿Por qué está la función? No tiene sentido qué cantidad se demanda, qué cantidad se demanda para cero, porque estaría haciendo una división por cero y la división por cero El precio para carece una de sentido. demanda de cero. Exactamente, el precio para una cantidad de cero. Perdón. Claro, en este caso, como tenemos una función que está, bueno, hay una indeterminación que se puede salvar, evidentemente. Sí. Porque Sin es embargo, lúdico, la tendencia sí la podríamos llegar a ver. ¿Qué sería la tendencia? Si las cantidades tienden a ser cero, ¿qué pasa con el precio? El precio tiende a ser 500 por tonelada, aunque justo en el valor cero tengo una indeterminación, que es lo que está diciendo Estefanía. Lo vamos a hacer directamente con el software. ¿Qué sería hacer esto? Sería hacer un límite de, ¿cuál función? La función T. ¿En qué valor? En el cero. Y me tira 500. Sin embargo, si quería hacer el cálculo, cuánto me daba T en cero, por ejemplo, era la indeterminación, es decir, me tira el signo de pregunta diciendo no está definido para cero. Sin embargo, ¿qué leo con el 500? En la cercanía del cero,
tiende a un valor 500, lo cual lo estaba viendo acá en la gráfica. Largo plazo, ¿qué sería? Ya lo veíamos, tendría a ser 0, sería una cuestión de colocar acá límites, lo voy a hacer así de una manera súper vaga. Le cambio la función acá en la función t y también me vuelve a dar 0 ese límite porque lo estaba viendo. Último pedacito, analizar y fundamentar y determinar si se logran tener cantidades donde los ingresos por ventas son iguales a los costos totales. Eso es algo que después conceptualmente, si lo retomamos, entonces los ingresos son iguales a los costos totales. Esto es la función de ingresos. Voy a quitar la de demanda. Voy a colocar, ¡ay! Yo me borré la de costos. ¡Qué bien! Me voy Le a queda de colocar... tarea. No, la hacemos así, porque... sí. Va a quedar de tarea para no... Porque borré todos los valores que tendríamos que colocar. Lo que uno hacía era, bueno, tengo una función creciente, estaba en el orden de los 1000 y acá la función de costos crecía. En Era este una caso, cúbica, no me acuerdo era una ahora, pero si no la cúbica. escribimos. La escribimos rápido. Ahora sí, así no les queda. Vamos a colocar acá. La hacemos rápido de nuevo. Mira, es así. A ver, mientras tanto, acá hay una duda en el chat que dice si podríamos calcular la elasticidad de la demanda como demanda marginal, o sea, el mismo procedimiento. La elasticidad de la demanda no tiene que ver con No. la demanda marginal. No, exacto. No tiene que ver con la demanda marginal. Sí, no lo podríamos calcular por Sí esa se puede razón. usar la función, o sea, sí se Sí, usa la función de demanda para calcular la elasticidad de la demanda, pero no es lo mismo demanda marginal que elasticidad. exactamente. Entonces acá me queda un ajuste polinómico de la lista 6, grado 3, que es ese que está acá. Vamos a cambiar. Y entonces me preguntaba, en qué momento los costos se me igualan a los... Vamos a quitar todos los puntos. Esta es la función de costos, esta es la función de ingresos, le vamos a colocar, vamos a cambiar un color, acá la vamos a colocar por ser ingreso, le vamos a colocar que sea así en un color verde y le vamos a el grosor acá. Mientras que la de costos, porque después quiero sacar también, ya no lo pide, no lo pedimos ahí en el ejercicio, pero lo que hacemos es, vamos a mirar la de costo, le vamos a colocar un color rojo, vamos a sacar también la de utilidades para ver algunas cuestiones de por qué tiene sentido las partes negativas. Bueno, ¿en qué momento los costos se hacen iguales a los ingresos? Y en los puntos de intersección. Así que lo que uno podría estar buscando acá es la intersección entre estas curvas, si lo quiero buscar directamente con el software, y entonces tendríamos ahí los dos puntos, buscaríamos entre qué valores es el I1 y el H1, entonces lo buscaríamos. Este es, se los voy a pasar acá, está en el orden de las 48,90 toneladas y este está en el orden de las 3,41 toneladas. Pero tiene también una interpretación interesante. Miremos cuáles eran las funciones. La función de ingresos es la S y la función de costos es la F1. Entonces, si yo hago ingresos menos costos, me da la función de utilidad. Así que colocaríamos ingresos, que es la S, le resto la de costos, que es la F1, que está acá, y me da la de utilidad. Miremos algunos detalles interesantes con la función de utilidad. Puedo ver que hay máximas utilidades, pero ¿en qué momento hay utilidades cero? Si lo busco con el software, serían las raíces de esta función. Casualmente, y bueno, los valores donde los ingresos son iguales a los costos. Casualmente, como ingresos menos costos son utilidades, en el punto donde se intersecan, se cruzan las dos curvas, es el momento que tengo los ingresos, las utilidades iguales a cero y coinciden con estos valores. Acá la función de utilidad tiene sentido la parte negativa. ¿Por qué tiene sentido? Porque estamos hablando de pérdidas. Tefi, ¿algo para complementar para que nos hayamos olvidado?
No, no. Fuimos a ir resolviendo algunas preguntas, no sé si quedan algunas preguntas más de ustedes. Si no, habríamos llegado con el cierre del cierre de toda esta clase teórica. Ahí veo a la profe Cami, yo no la tenía ahí con, no sé, que te venía una sola, solo casillerito, no la había visto a la profe Cami. ¿Alguna pregunta que les quede por hacer? ¿O ya están teniendo así hambre, sueño? Estos salen siempre en las partes teóricas, en las clases prácticas con los profes, cuando estén haciendo los problemas, salen. ¿Quién estaba hablando? No sé quién estaba hablando, que yo interrumpí. Yo le decía que no, que ninguna duda. Ah, gracias Camila. Perfecto. Después le subimos el video y después ustedes también agarran cuando estén haciendo los ejercicios, recuerden hacer el esfuerzo, que es lo que nos cuesta, hacer el esfuerzo de la interpretación, no quedarse con esa lectura. Bueno, para 30 los costos marginales son de 28. Y uno dice, no, 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 interpretación. Lee mejor acá. O la demanda para 30 es de 45. Eso es casi una lectura de alguien que no está haciendo ciencias económicas. No puede ser que haga esa lectura de este numerito me tiro este otro. No, en ese contexto es cantidades, ese es el precio por toneladas. Entonces, para una cierta cantidad se demandaría tanta cantidad. O sea, el lenguaje se los pedimos que sean precisos ustedes en las explicaciones. Eso es lo que les pedimos, los argumentos. Por eso les insistimos, no puede ser que cuando hagan un ejercicio, sencillamente lo que hacen es peguen la imagen de GeoGebra. No, pegar la imagen de GeoGebra solo, hay algo que me está faltando. Me está faltando la parte interesante, que es interpretar números, hacer la lectura de la gráfica. No puedo poner la gráfica del costo marginal y ya está, esa es la... No, era lo que les decía Estefanía. Los costos marginales en el primer cuadrante me quedan positivos. ¿Qué significaría? Y significa que, que la función de costos viene aumentando, que es creciente. O sea, hacer esas lecturas, bueno, que ustedes las van a ir viendo en las clases prácticas con los profes. Pero con esto sería la última clase que tenemos de la unidad número 2. Por eso es tan importante también que participen del foro. Que el foro es una buena práctica para que además ustedes puedan complementar también la respuesta de sus compañeros, que sus compañeros puedan complementar sus respuestas, vayan participando, porque después va a pasar que en el último práctico se van a acordar de que si no participaban del foro no quedaban regulares, y van a empezar que no me alcanzó el problema, que vayan participando, que veo que hay poquitas participaciones en lo que va del cuatrimestre, así que bueno, esta es la última semana que tienen para participar del foro de la unidad 2. Claro, porque después se cierra. Bueno, después se cierra y se abre el del 3, pero bueno, ya que estamos y que vimos un montón de cosas en las clases prácticas también, aprovechen y participen del foro. Les dejamos un fuerte abrazo, pasen una buena noche, que coman rico, disfruten de los afectos de la familia, descansen lindo, y nos vemos la próxima semana. Con los profes se ven en las clases prácticas. Chao. Hasta luego. Adiós, adiós. Chao. Adiós. Bye, bye. Hasta luego. Chao. Profe.